Muy buenas tardes, bienvenidos todos los que se encuentran aquí en la plataforma de Teams y a todos los que nos ven en vivo desde Facebook para este panel de discusión con el tema de carta aporte. Para SafeLink Group Latam es un placer tenerlos este día aquí y es un honor para mí presentar a Esaú Mendoza, quien va a ser el moderador de este panel. Muchísimas gracias, Gaby. Buenas tardes a todos. Pues bueno, bienvenidos a otro webinar de SafeLink Academy. Agradecemos a todos los asistentes, a los ponentes, al staff, al equipo de SafeLink Group, como a las asociaciones que hicieron posible esta conferencia. De hecho, yo soy Esaú Mendoza, soy CVO Latam de SafeLink Group y me enorgullece presentar y formar parte del presente panel de discusión, el complemento a la carta aporte, impacto en la responsabilidad del operador logístico y la experiencia de la siniestralidad. De hecho, procederemos a presentar a los ponentes y especialistas en diferentes áreas del sector logístico y financiero, previo al inicio del presente panel. Iniciamos con el licenciado Clemente Villalpando, quien cuenta con una formación académica en la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas. Además, realizó un diplomado en Política de Transición en la Academia de Ciencias de Rusia y actualmente cursa un máster en Derechos Humanos en la Universidad de Granada. Clemente cuenta con una trayectoria profesional de más de 25 años de experiencia, lo cual le ha permitido ser fundador y director general del sitio Transporte MX. También es el creador de Transporte Cast, así como creador y youtuber del canal de Transporte.mx. Su vasta experiencia en el transporte de carga le ha permitido ser accionista y tesorero del Consejo de la Central de Carga Vallejo. Como su amplia trayectoria y conocimientos, Clemente también se desempeña como conferencista especializado en temas de transporte, lo que le ha permitido colaborar activamente en entrevistas de radio y prensa. Dentro de su larga experiencia, Clemente ha sido profesor en la carrera de Relaciones Internacionales, además de catedrático en temas internacionales y sinodal en la Universidad de La Salle, en la ciudad de León. Es miembro de organismos y asociaciones relacionadas con el transporte, como la CONCAMIN, Canacar, etc. Actualmente, Clemente desempeña el cargo de director operativo en Express y Carga en Culiacán. Bienvenido, licenciado Clemente Villalpando. Gracias. Presentamos al maestro Arturo Martínez Morales. Arturo Martínez cuenta con una formación académica y maestría en Comercio Internacional por parte de la ISAP y licenciatura en Relaciones Internacionales por parte de la UNAM, como diplomado en Administración de Transporte Ferroviario, diplomado por parte de la UNAM. Arturo cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en transportación, naviero, intermodal, puertos, industria automotriz, químicos, productos perecederos, frescos y congelados, diplomado en Biología, Tecnología y Manejo post cosecha por parte de la UNAM. Su vasta experiencia en Risk Control le ha permitido diseñar e implementar programas de administración de riesgos, como colaborar en sectores de seguros y fianzas como P&I, Ingeniería de Control de Riesgos, y ser exmiembro del Risk and Insurance Management Society. Actualmente Arturo desempeña el cargo del director y socio fundador de G2C, RCE. Bienvenido, Arturo Martínez. Por otra parte, gracias, Arturo. Por otra parte, presentamos al licenciado Ulises Bonales. Ulises Bonales cuenta con una formación académica en licenciatura en Comercio Internacional por la Universidad de Guadalajara y una especialidad en Fundamentos del Liderazgo, certificación como suscriptor en seguros de carga por Alsum, y su vasta experiencia en más de 30 años en el medio asegurador, ajustador de siniestros especializados en transporte, analista y suscriptor de riesgos P&C y suscriptor de riesgos Marine. Actualmente Ulises desempeña el cargo de Marine Manager en Shop Insurance, México. Bienvenido, Ulises Bonales. Por otra parte, teníamos la presencia de Roger. Roger se tuvo que ausentar en este panel, ya que estuvo cerca de un siniestro, de una explosión, por lo cual tuvieron que ser evacuados. Y pues bueno, Roger no se va a poder presentar en el presente panel. Por otra parte, presentamos a Francisco Morales, quien es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Guadalajara y quien ha
Ha tenido funciones en cargos como despacho profesionales de ajustes SADCB, en las áreas como ajustador de daños, en los ramos de transporte de mercancías empresariales, responsabilidad civil, ramos técnicos, incendio, prestando el servicio en diversas aseguradoras. También ha formado parte de evaluadores en daños, SADCB, analista de siniestros en Grupo Nacional Providencial y gerente de ventas de oficinas en Guadalajara en ACE Seguros SADCB. También ha formado parte como CAM en Comercial de Ventas y Key Account Manager en RCA o Royal Alliance Insurance Seguros México y ventas de todos los ramos de productos de la compañía en vida, gastos médicos, accidentes personales, autos empresariales, responsabilidad civil y transporte de mercancías, recluta y capacitación con agentes de venta. Actualmente, el licenciado Francisco Morales desempeña el puesto como director de operaciones en inspecciones y ajustes internacionales asociados de México. Bienvenido, licenciado Francisco. Gracias, al contrario, buena tarde y gusto en saludarles a todos. Entonces, seguimos presentando a la maestra Laura Villegas Talancón. La maestra Laura Villegas Talancón es abogada por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, con línea terminal en Derecho Internacional, doble especialista y una lengua de inglesa y otra en Derecho Fiscal en proceso de titulación. Con maestría en Derecho de los Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe. Cuenta con diplomados en la Federación Internacional de Asociaciones de Agentes de Carga en agenciamiento de carga, siendo uno de los 4 abogados mexicanos que cuenta con dicho diplomado. Cuenta con más de 3 años de experiencia en su ramo y 9 años de experiencia como abogada de agentes de transporte o intermediarios. Es socia directora de un despacho particular y recientemente labora con una empresa donde se dedica principalmente al asesoramiento en comercio internacional y en una empresa que se dedica al comercio exterior. Actualmente se desempeña como la titular del área jurídica de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, donde participa resolviendo consultas en materia de logística. En la docencia se ha desempeñado como maestra titular de la materia de negocios sustentables, derecho de la propiedad intelectual y derecho aduanero a nivel licenciatura. En la investigación jurídica formó parte del equipo de investigadores de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe en 2011 al 2013. Bienvenida, maestra Laura Villegas Talancón. Gracias, buenas tardes. Por otra parte, vamos a presentar al licenciado Eduardo González Gil, quien tiene una licenciatura en Tecnología en la Información por la Universidad Geosita de Guadalajara, el ITESO. Asimismo, cuenta con un diplomado en Marketing Estratégico y Digital en la misma institución. Eduardo es socio y fundador de la empresa Uxbili y actualmente funge como director nacional de ventas de la empresa. Y Eduardo se define como un apasionado en mejora del control y la operación de las empresas por medio de Uxbili RP, generando valor con su información desde el emprendimiento de las empresas. Y Eduardo ha ayudado a organizaciones de diversas industrias a mejorar sus procesos internos y con ello no solo ha mejorado los resultados generales de las organizaciones como productividad y rentabilidad, sino que además el impacto de estas intervenciones han llegado a mejorar la calidad de vida laboral de las personas a través de soluciones tecnológicas. Eduardo tiene experiencia como desarrollador de software en la empresa Kepler, con un alcance de la asesoría de usuarios y desarrollando mejoras para el sistema. Entre los beneficios que se han reflejado en las empresas asesoradas por Eduardo, podemos mencionar una mejora considerable en los flujos de procesos de administración de materiales, reducción de tiempos y costos de almacenaje, optimización de stocks y puntos de reorden, control en el área de ventas, mejora de atenciones de clientes, administración oportuna de cuentas, cuentas por pagar, administración de flujos y toma de decisiones directivas. Bienvenido, licenciado Eduardo González. Muchas gracias, Saúl. Gracias a todos, bienvenidos. Y por último, presentamos al licenciado Roberto Ramos, quien estudió licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico de la Autónoma de México, ITAM, agente aduanal desde 1981, miembro del Consejo de Administración y fundador de más de 15 empresas, principalmente en el ramo de logística, operaciones portuarias y comercio internacional y alta tecnología. Actualmente, presidente de la ITRANS Servicios Aduanales, SADCB, presidente interino de Amacarga y consejero en Export Jalisco, en Quimex, GameWards y portadora de alimentos selectos, CEO y fundador de Lotus y primer fondo de inversión ángel especializado para invertir en emprendimientos en logística. Con eso damos por terminada la presentación
de nuestros ponentes del día de hoy y procederemos a entrar en materia. Por ahí compartir mi pantalla. En un momento. Perfecto, bueno, iniciando el tema, pues bueno, sabemos que a partir de diciembre se hizo la reforma al complemento a la Carta Aporte, lo cual supone diferentes riesgos ante la logística por algunos factores importantes, de los cuales ahora se puede divulgar la información del tipo de mercancía, valores de mercancía, y a través del presente panel vamos a poder hablar de mitos y realidades del presente tema. Entonces, dando inicio al panel de discusión, presentamos con la pregunta: ¿cuál cree que es el impacto en el sector logístico terrestre de la reforma al complemento de la Carta Aporte por parte del licenciado Clemente Villalpando? Adelante, Clemente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes de algo que, bueno, últimamente los transportistas llevamos tiempo hablando, tratando. A veces que siento que estamos como en ese cuento de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. El complemento Carta Aporte, y esto lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, y el día de hoy voy a hablar más como transportista que como director de un medio de comunicación relacionado al transporte. Yo me he dedicado 25 años al transporte, tengo una empresa familiar de hace muchos años, y vivo a flor de piel todas estas pues situaciones que se dan en esta industria. Voy a empezar con el tema de que el complemento Carta Aporte no es exclusivo del transporte como tal. O sea, los complementos, y los que sean fiscalistas lo saben muy bien, pues existen en otras industrias: los notarios, las aerolíneas, los vales de despensa. Existen complementos en muchas otras áreas y ahora nos tocó al transporte. Yo lo primero que me comentan, bueno, lo primero que quiero comentar cuando platico acerca de este tema es que no hay que tenerle miedo, que no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos. Voy directamente a la pregunta que me está haciendo Esaú. El impacto del sector logístico terrestre por la reforma del complemento Carta Aporte. Para los transportistas hubo un cambio importante cuando la facturación se volvió electrónica. Antes teníamos una facturación directa, es decir, a través de papel. Mandábamos nuestras facturas en físico, los paquetes se llenaban con documentadoras, así le llamábamos, señoras que tenían máquinas de escribir en las cachimbas y llenaban las facturas y entregaban la factura. Llegó el certificado digital, el CFDI, y se volvió la factura electrónica. Ese fue el primer cambio que tuvimos como transportistas. Hoy el nuevo esquema es ese, es hacer una nueva información. Hay que entender que el complemento es un documento digital que acompaña la factura, que se timbra junto con la factura con la intención de acompañar información. Para los transportistas esto ha sido un verdadero problema desde el punto de vista tecnológico, pero no para todos. Hay empresas grandes, medianas, pequeñas, hay empresas que ya cuentan con sus TMS y con sus ERPs y técnicamente lo que tienen que hacer nada más es juntar cierta información. Pero hay áreas del transporte que van a ser todavía más complicadas. ¿De cuál voy a hablar ahorita? Bueno, voy a hablar ahorita del consolidado, la paquetería, si bien es cierto, por ejemplo, el transporte de valores, y otra que es muy importante. El complemento Carta Aporte no exime a las empresas que transportan sus propios productos. Hay unas excepciones y la más importante es cuando no se transitan más de 30, si no se va a transitar más de 30 kilómetros y no es a través de una carretera federal. Si se cuenta también con un vehículo que se conoce a través de la NOM 012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como un C2. Para los que no entiendan qué estoy diciendo, el C2 es el camión rabón, es el camión de 2 ejes. Si una empresa tiene sus propios productos y los va a trasladar a un centro de distribución, de la fábrica al centro de distribución o alguna operación cercana que no pase de 30 kilómetros, pues no tiene que generar este complemento Carta Aporte. El problema es que en México tenemos muy buenas ideas, pero tenemos muy malas ejecuciones. Entonces, aquí vamos a ver qué va a suceder ahora que empiece la obligatoriedad del complemento Carta Aporte, que si bien es cierto, la obligatoriedad empezó el 1 de enero,
pero no hay sanciones, no hay multas. Es decir, cualquiera lo puede hacer como quiera y no hay ningún tipo de sanciones. El problema va a ser cuando en las carreteras ya hayan personal del gobierno, y les quiero decir más o menos quiénes son los únicos que tienen facultades para hacer la revisión del complemento carta-aporte. Es el SAT, es la Guardia Nacional, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es la COFEPRIS y la Secretaría de Salud. Son las únicas 5 dependencias que hoy por hoy tienen atributos y facultades para poder hacer la solicitud del complemento carta-aporte. Y bueno, el problema es que en un país como México, que hay mucha corrupción, pues vamos a tener muchos problemas porque van a estar deteniendo a los operadores. Las multas, como bien saben ustedes, van de 14,000 hasta 80,000 pesos. Si hay una reincidencia, pudiera darse el caso de que te revoquen la concesión de servicio público federal, razón por la cual el problema principal que yo veo no es un problema de implementación, no es un problema de tecnología, no es un problema de adaptación, es un problema de potencial corrupción que se va a dar en las carreteras, desafortunadamente, ante tanta desconocimiento, ante tanta incertidumbre de cómo debe de llenarse este complemento carta-aporte. Y bueno, no quiero llegar al tema técnico, supongo que muchos de nuestros compañeros van a platicar acerca de eso. Es más o menos lo que yo les quiero comentar. El problema no es lo que está pasando ni lo que se tiene que implementar, sino cómo se va a implementar y qué impactos va a tener en el tema de los flujos comerciales que técnicamente se mueven por vía terrestre en más de un 90% en México. Gracias. Muchísimas gracias, Clemente, por tus comentarios. Digo, de lo que podemos rescatar sobre el tema de la aplicación de este requisito cuando es un tránsito de más de 30 kilómetros, adicionalmente a las autoridades que van a poder hacerte la requisición. Y como bien comentabas, bueno, el tema de corrupción pues no deja de ser una situación importante en México, y más que no se ha indicado el protocolo o el factor de cómo se va a revisar esta parte, sino que simplemente se implementó. Y pues bueno, vamos a estar viendo a partir del mes de abril cómo se va a estar haciendo este tipo de procedimientos y protocolos. Asimismo, es importante pues también rescatar el tema de multas que pueden ir de los 14,000 a los 80,000 pesos, y también la revocación del permiso, pues bueno, es algo muy importante. De hecho, más adelante volveremos con la sección de preguntas y respuestas, y bueno, te agradezco tu intervención, Clemente, muchas gracias. Íbamos a proceder con la intervención de Roger. Digo, como comentábamos, digo, para los que se conectaron posteriormente, Roger sufrió una situación de un siniestro, lo que estuvo cerca de una explosión que hubo el día de hoy. Tuvieron que ser evacuados y pues por consecuente Roger no se va a poder presentar en el panel de discusión. Siguiendo nuestro panel, como analista en riesgos y prevención de pérdidas en la cadena de suministro, Arturo Martínez, ¿cuál cree que es el impacto en el sector logístico y cómo podrá afectar la siniestralidad del transporte la reforma al complemento de la carta aporte? Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. Y antes de contestar completamente la pregunta, es bueno considerar primero alguna información. Adelante. Primeramente, aquí con información de 2020 de la Dirección General de Autotransporte, tenemos 201,000 empresas dedicadas al transporte, unidades motrices, pero lo interesante es que tenemos 97.3 son hombres camión. ¿Sí? Esos hombres camión representan un 53.7 de la flota. 2% son empresas medianas, 1.7 son empresas grandes con el 30% de la flota. Ese es un primer dato que nos va a empezar a ubicar qué tanto nos va a representar. Hay varios objetivos, definitivamente, ya los comentó el licenciado hace rato, y esta es una buena idea aparentemente de lo de la carta aporte, porque permitiría llevar mejores métricas, inclusive a futuro, desde diseñar carreteras, orígenes, destinos, etcétera. Beneficios, pues evitar comercio informal, identificar mercancías, conocer orígenes, destinos, elementos que verifiquen operaciones realizadas por personas que han trasladado mercancías. Todo esto es muy bueno, porque nos va a permitir métricas y tomar. Pero también hay otros datos. ¿Qué pasó en el 2022? ¿No? Aquí lo que es la reforma, tenemos información, cédula fiscal, descripción de mercancías, valores, que es lo que va a tener de información la carta de porte, que antes también era obligatoria, pero muchas cosas no las tenía por seguridad. ¿Sí? No presentar la impresión, pues muchas veces va a generar
multas, también vamos a ver que es punitiva en varios conceptos, porque es un delito fiscal. ¿Qué más vemos con la parte de los robos, ¿no? A 2021 la SCPC nos reporta que hay un robo a transportistas cada hora, 8.762 reportes de robo. Incremento a partir de robos de noviembre, entonces toma de casetas, y el último caso más fuerte que vimos fue el camión de Soriana que fueron y lo impactaron en la caseta de Palo Blanco en Acapulco, ¿no? Y más lo que reporta Canacar de rapiñas y robos. ¿Qué riesgos tenemos? Factor humano, ¿qué va a haber el factor humano? Pues perfiles, costos, más tiempo de gente. Factor equipos, desarrollar equipos. Factor de sistemas, esos sistemas, ¿qué tan buenos son? Todos hablamos de los sistemas y nos vamos a los sistemas, pero cada día son más hackeables. Tenemos sniffers, tenemos troyanos, tenemos crackers, y ahora con la guerra, que es el otro factor que hay que considerar, vamos a tener más ataques, ciberataques. Factor medio ambiente, el medio ambiente está cambiando drásticamente, y eso significa más bloqueos, más cambios de ruta, etcétera. Factor social, comentamos esto ahorita de los bloqueos. El año pasado vimos el ferrocarril, lo bloquearon en Calzoncin, el CENTE, y también ya vimos la toma de casetas que están al orden del día en todo el país, excepto en el fin de semana Acapulco, que estaba toda la Guardia Nacional por el Alberto Mexicano de Texas. Estos factores son de riesgo. Entonces, ¿cuál creo que va a pasar? Desde mi punto de vista, considerando los factores de riesgo, las condiciones país y las condiciones mundiales, más pandemias y guerras, lo que yo veo es un incremento en los costos operativos definitivamente. Incremento en gastos operativos, ¿por qué? Porque requiere hacer más, capacitación de personal, hacer certificaciones de que ese personal es confiable para no robo de información, así como lo que son las plataformas, aplicaciones que van a ayudar mucho efectivamente, pero también tenemos existen muchas formas de que pueden ser atacadas. Esos procesos de certificaciones se van a hacer también muy importantes. Al final del día son costos. Si antes no tenía gente en la noche porque soy una pequeña o mediana empresa del porcentaje que vimos, ahora tengo que tener a lo mejor hasta 3 turnos. Es más costo. Si no tenía que hacer certificación de personal, pues es otro costo. Si no tenía mis bloqueos de máquinas, pues tengo que hacerlos. Todo eso va a representar un costo y a lo mejor un gasto en esta etapa. Lo que se refiere a seguridad, que es la más violable, problema del Estado de Derecho en nuestro país. 2 factores, toma de casetas, agresiones tremendas, secuestros, robo de información, y además, eso que nos da robo de datos. Ese es el mayor riesgo que tenemos en las cartas de porte. A reserva de lo que ya contó Eliseo Villalpando, ¿qué pasa con los robos de datos? ¿Qué pasa ahora con la carta de porte que hay que ponerle los datos del operador, el valor de la mercancía? Son claves, son esto, pero si se roba, voy a poder detectar qué rutas tengo y cómo las voy a atacar. Entonces hay que pensar qué va a suceder eso, cómo se va a trabajar. Después tenemos la parte de la protección de la última milla, ¿no? En la última milla ya vemos que andan muchos entregando por todos lados, muchas unidades, pero hay varios estados en los cuales hay que cruzar áreas federales, y a veces que hay que llevar hasta más de 30 kilómetros. Y tenemos grandes inseguridades en carreteras que se han ido incrementando. Ya vemos el corredor Bajío, ya vemos el corredor de Veracruz, que es históricamente conocido, tenemos ya un Ciudad Obregón, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, ese va a ser el impacto en el sector logístico y que va a afectar la siniestralidad. ¿Qué espero? ¿Más gastos para el sector? Sí. Hay que trabajar más las matrices de riesgo, los factores de riesgo, las vulnerabilidades, y también la siniestralidad potencialmente pueda poderse incrementar o mantener a niveles que teníamos hasta 2019. Esa es mi percepción, con base en los datos, con base a la información que hay y todo lo que conlleva la carta de porte. Muchísimas gracias, eso sería mis consideraciones. Muchísimas gracias, maestro Arturo Martínez. Sí, como bien comentas, bueno, los gastos operativos se van a incrementar. Es importante también considerar la diversidad del sector
y también es considerar el tema de la subcontratación de los servicios, sobre todo el transporte terrestre. Como bien comentaba, el tema del hombre camión es un tema muy importante que también impacta fuertemente la siniestralidad en temas de seguros de transporte, como también impacta la siniestralidad en pérdidas de mercancías. También, como bien consideramos, también los cambios en el medio ambiente va a ser un factor importante. Y como bien comentó también, maestro, el ciberataque. El ciberataque hemos visto que en los últimos años se ha incrementado fuertemente y hemos visto cómo empresas de logística transnacionales o muy importantes también en el mundo han sufrido este tipo de riesgos, también la banca y otro tipo de sectores, y lo cual pues va a ser algo muy importante en poder buscar elementos o instrumentos financieros que puedan traer este tipo de riesgos y también elementos que ayuden a mejorar los protocolos de seguridad en materia de cyber, en materia de ciberataque. Entonces, muchísimas gracias, maestro Arturo, por su intervención. Y seguimos con la intervención del licenciado Francisco Morales, como ajustador y especialista en el procedimiento de reclamos de seguros de carga. ¿Cuál cree que es el impacto en el sector logístico y cómo podría afectar el procedimiento de ajuste el complemento de la carta porte? Le cedemos la palabra, licenciado Francisco. Muchas gracias. Gracias y buena tarde a todos. Gusto en saludarles. Bueno, yo inicio comentándoles cuál es la participación de un despacho de ajuste para que quede un poquito claro cuál es el alcance que vamos a tener en este segmento. Bueno, un despacho de ajuste es el intermediario entre el beneficiario propietario que compra o contrata un seguro, una póliza de seguro con una compañía de seguros. El despacho de ajuste, al momento de que hay un evento contratado y cubierto por la póliza, entramos nosotros en esa intervención con la finalidad de poder validar, cuantificar y determinar cobertura de acuerdo a lo contratado. Bueno, en ese sentido, el despacho de ajuste, una vez que se tiene esta asignación, hacemos nuestra intervención, nosotros solicitamos una serie de documentos que dentro de los cuales siempre, sí o sí, se ha solicitado y se seguirá solicitando hoy con mayor contundencia lo que viene a ser la carta aporte, que hoy complemento carta aporte, el CFDI, traslado o CFDI, cualquiera que sea su modalidad. Bien, ¿qué pasa cuando se solicita ya hoy este CFDI? Bueno, el CFDI te permite, de carta aporte, te permite determinar algo que es de suma importancia. Una póliza de seguros, su finalidad es asumir un riesgo por parte de la compañía de seguros desde un origen A hasta un destino B. Durante ese tránsito, la compañía de seguros está asumiendo un riesgo. Bueno, al asumir este riesgo, es importante la carta porque es lo que permite determinar este CFDI de carta aporte. Nos permite determinar que sí está siendo transitada la mercancía en un trayecto. Vamos, entonces la importancia sí es de obtenerla y tenerla porque es lo que te permite, insisto, determinar que está en tránsito y circulando esta mercancía, ¿no? Ahora bien, en base a la pregunta que se nos hace, que cuál es el alcance que se pueda tener, ¿no? ¿Qué impacto va a tener? Bueno, yo lo segmento de la siguiente manera. La carta aporte debe de contener la información que desglosa, por ejemplo, placas, operador, te determina también el origen, te determina también el destino. Bueno, todo esto lo solicitábamos siempre a través también de una tarjeta de circulación, a través de la licencia del operador. Bueno, hoy, adicional a eso, esta carta aporte con complemento, pues nos va a desglosar todos los documentos y toda la información que ahí viene. ¿Y qué puede pasar? Ha habido casos donde por alguna circunstancia se solicita la carta aporte y no desglosaba ninguna información. Entonces, el proceso, al momento de una reclamación ante la compañía de seguros, nosotros nos permite entonces validar y hacer algo más de aclaraciones, ¿no? En el sentido de determinar, vincular, complementar toda la información que conlleve a poder determinar que se trata de la unidad afectada, del operador afectado e involucrado en el siniestro, llámese una volcadura o un robo, que como bien mencionaban los compañeros ya panelistas, pues tenemos una alta o un incremento importante en el tema del robo, ¿no? Bueno, esto nos permite vincular y de manera importante
que tengamos toda la información que pueda empatar. Ahora bien, ¿qué pasa ahora cuando ya a partir del 1 de enero tenemos el complemento de carta aporte? Este CFDI, en este momento, aunque no hay una penalización, ya es de carácter obligatorio que debe de venir toda la información como es nombre del operador, origen y destino, placas, y esto permite identificar lo que en un antes teníamos que a veces armarlo. Hoy ya viene aquí desglosado. Como en todo y en todo, pues sí hay riesgos, pero también hay beneficio. ¿Por qué? Porque hoy estamos determinando que sí o sí hay esta carta aporte, y además nos está desglosando la información. ¿Cuál es el escenario que tenemos ante las posibilidades de un universo donde no venga la información correcta? Es decir, que dentro de un robo, por dar un ejemplo, el operador no sea el mismo que esté desglosado en la carta aporte, en este complemento, en este CFDI. O bien que las placas que están denunciando el operador no sean las que estén desglosadas en el CFDI. Esta parte es importante que pueda empatar para todo lo que son hoy estén presentes en esta operación logística, porque no precisamente quiere decir que al momento de una reclamación la compañía pueda determinar que sea una improcedencia. Sin embargo, sí puede detonar en una importante serie de aclaraciones del por qué no empata esta información, la cual no debería de ser. Para nosotros es importante que toda la información que se está complementando, se está integrando al expediente para la posible reclamación y posible indemnización de una compañía de seguros, que es la idea, que si se tuvo este evento y se contrató una póliza de seguro, la compañía pueda resarcir a este beneficiario, que esa es la idea. Pero siempre es importante destacar que dicha información debe de empatar justamente con toda la información que se vincula y se complementa. Por ello, yo aquí, en esta pregunta, el escenario es que si no se está declarando correctamente la información desde las declaraciones con lo que venga en el CFDI, sí se va a tener una desinformación y va a detonar en que la compañía de seguros no tenga los elementos contundentes para poder ejecutar una procedencia y derivarlo a un pago. Tampoco estoy indicando que sea un rechazo o una improcedencia, pero sí nos detona en más aclaraciones, más sustentar, y si no está sustentado, la compañía no estaría en una posibilidad de pronunciarse. De la misma manera, como decía, este es un escenario que puede detonar. Sin embargo, también la misma carta aporte, hoy el CFDI que se va a compartir y que debe de compartirse, nosotros sí o sí siempre se va a solicitar mediante nosotros le llamamos un checklist. ¿Y en qué viene a apoyar? Bueno, eso sí, apoya en que sí nos van a entregar un CFDI con la información que sí empata y todo está en orden con una declaración ante un ministerio público, un MP, una fiscalía, el operador, las placas, la mercancía que llevaba y el CFDI está ahí completo. Bueno, esto viene a apoyar y ayudar ante una reclamación más proactiva, más efectiva y más validada y sustentada para un expediente que una compañía de seguros tendrá en su poder y podrá entonces sí determinar el resultado más óptimo en beneficio de quien esté reclamando. Caso contrario, reitero, entonces entramos en un tema donde no va a ayudar, no va a tener que existir y sustentar muchos elementos del por qué no está empatando la información. Hoy en día, bueno, sabrán que el incremento de los reclamos y de la siniestralidad, como decía Arturo, bueno, hay un incremento de manera importante. Y además en los diferentes ramos y trayectos de diferentes tramos carreteros. Entonces tenemos un escenario de robo muy alto, y lo que también esto, como decía Arturo, bueno, teníamos o se ha tenido escenarios donde la información que presentan de una carta aporte hasta el 31 de diciembre del año pasado no era tangible, no era tan visible, y teníamos que hacer una validación extraordinaria para poder vincular. Y en su caso,
muy posiblemente, pues a lo mejor no era la información correcta y eso no ayudaba a las reclamaciones del propietario que contrata a un transportista. Bueno, esta información, aunque viene a exponer mucha información, vaya la palabra, de personal, de quien está haciendo esta transportación, llámese logística, operadores, etcétera. En ese sector es una exposición, pero también viene a apoyar bastante el poder vincular y validar que la información que se está entregando es más correcta. Entonces, en concreto, nosotros como un despacho de ajuste designado por una compañía de seguros para poder llevar a cabo el proceso de reclamación ante un evento de un beneficiario que contrató a una línea transportista para transportar su mercancía, este complemento de carta aporte va a venir a ayudar y para validar mucha información que no se tenía. Con la exposición de que si no empata, es bien importante decirlo para todas las empresas logísticas o transportistas que hoy nos acompañan, que sí tengan muy, pero muy en cuenta que la información debe de empatar. Sabemos que puede existir panoramas o escenarios donde por alguna circunstancia, al momento de que una unidad está a punto de salir, por alguna circunstancia tengan que cambiar. Bueno, pues ahí la sugerencia es que tengan muy en cuenta esta parte porque es importante para al momento de una compañía de seguros hoy realizar una indemnización, tener muy bien sustentado cualquier cambio y por qué se hizo, ¿no? Pero hoy en día es como se está trabajando y estos serían los alcances de los dos segmentos que hoy les expongo para todos los que están aquí amablemente, tanto transportistas o empresas logísticas, tengan muy en cuenta hacia dónde va dirigido el momento de un siniestro. Y yo hablo en mi persona, en la parte de cómo procede un siniestro, cómo lo llevamos el proceso de una reclamación ante una compañía de seguros después de haber sido contratado la póliza de seguros. Bueno, espero que con mi participación haya sido de lo más propia para un entendimiento más exhaustivo de lo que hoy estamos aquí revisando en este panel. Les agradezco a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Francisco, por su intervención. Yo, como bien comenta, el procedimiento de complemento a la carta aporte puede ayudar en el procedimiento de ajuste de siniestro, ya que anteriormente, como bien comentaba, a veces era muy complicado el poder ligar o poder hacer esa rastreabilidad del transporte que prestó el servicio y que ahora vemos pues también áreas de oportunidad en el tema de subcontrataciones, ¿no? Pero bueno, eso ya lo estaremos atendiendo conforme vayamos avanzando con este nuevo proceso a partir de abril, como ya mencionamos anteriormente. Y pues bueno, vincular la información siempre va a ser importante y sobre todo darle visibilidad a las compañías de seguros a través del procedimiento de ajuste, de cómo fue, quién fue y cómo se llevó a cabo el tema de la operación. Muchísimas gracias, licenciado Francisco. Gracias. Continuando, con el licenciado Ulises Bonales, como suscriptor de riesgos del ramo de Marine, seguro de carga, ¿cuál cree que es el impacto en el sector logístico y cómo podría afectar en el análisis de riesgo y en siniestralidad el complemento de la carta aporte? Le cedemos la palabra, licenciado Ulises. Muchas gracias. Hola, Esaú. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que están conectados. Gracias a Safeline por la invitación. Y me gustaría iniciar primeramente con el dato de cuál es el objetivo del documento complemento carta aporte. Este tiene como objetivo tratar de combatir la informalidad y el contrabando de mercancías que se transportan en territorio nacional, mediante la emisión de un documento que respalda al dueño de la mercancía y al transportista le pueda garantizar la propiedad, tenencia o posesión legal de los bienes transportados. Es decir, las autoridades en México han decidido la emisión por parte de todos los transportistas o todas las empresas que se dediquen al transporte de carga de este documento con las finalidades de poder, como mencioné, controlar, combatir la informalidad y el contrabando de mercancías y poder comprobar la tenencia, posesión y propiedad de los bienes que son transportados, ¿no? Sin embargo, todo esto está provocando varias cosas, entre ellas ajustes en los procesos internos de las líneas de transporte, en los sistemas de información de la cadena logística, sobre todo de los sistemas administrativos, operacionales, contables, en el proceso normal de cada embarque que se lleva desde que se hace la solicitud del embarque hasta que se despacha, lleva una serie de procesos que esto está generando que se vean de alguna manera
alterados o hacerlos más largos. Si consideramos que el parque vehicular, como bien lo señaló el maestro Arturo Martínez, el parque vehicular de autotransporte de carga está compuesto por poco más de 900,000 unidades aproximadamente, de las cuales aproximadamente 450, 460,000 corresponden a vehículos motrices, una cantidad similar a vehículos de arrastre e inclusive hasta un poco menos de 1,000 grúas industriales. De todas estas, el 55% participan en el movimiento de la carga nacional, atendiendo a más de 70 ramas de la industria o de la actividad económica en México. De estas poco más de 900,000 unidades, un punto muy importante fue el que mencionó el maestro Arturo Martínez. El 97% de ellos corresponden a empresas pequeñas con menos de 10 unidades o hombres camión. Esto quiere decir que nuestro mercado de transporte de carga, pues de alguna manera, estas personas, hombres camión o empresas pequeñas, pues representan una cantidad muy, muy, muy importante en el día a día del transporte y la logística en México. Y nos encontramos con que estas pequeñas empresas no tienen ni la experiencia en ocasiones, ni el software o los sistemas adecuados para la emisión del complemento cartaporte. Y en ocasiones ni el personal capacitado. Todo lo anterior puede provocar, número uno, retraso en la emisión de los documentos, afectando los tiempos de la cadena logística. Número dos, las multas o sanciones por no aportar el documento completo y correcto durante las posibles revisiones que se puedan dar en el trayecto, como lo mencionó el licenciado Clemente Villalpando, las autoridades que tienen las facultades de poder revisar estos documentos y que a partir del 1 de abril, que ya va a ser obligatorio y se termina el periodo de prueba, sean acreedores a multas o sanciones. Y número tres, y muy importante, la fuga de información por parte del personal de la empresa que no está asignada a tener acceso a esta información, valga la redundancia, o incluso por ciberataques de hackers de información. Y estos contratiempos se vuelven puntos importantes a considerar en el análisis del riesgo por parte de las áreas de suscripción de las aseguradoras, de las cuales, como lo comentaste al inicio, yo trabajo en una de ellas. Pues hay factores que se deben de considerar a la hora de hacer la suscripción y el análisis del riesgo. Número uno, posibles traslados con mayor tiempo, que genera que los vehículos estén en circulación en carreteras durante más tiempo, derivado de las detenciones para revisión por parte de la autoridad competente. Número dos, posible incremento en los tiempos de espera afuera de las instalaciones donde se va a entregar la carga, ya que si a consecuencia de una inspección por parte de la autoridad el viaje se alarga, existe el riesgo de llegar en horarios inhábiles al punto de destino y el operador tenga que esperar fuera de las instalaciones exponiendo la carga. Y esto, pues desde luego también al exponer la carga pueda generar algún siniestro que si hubiera llegado en tiempo y hubiera sido recibido la unidad con la carga, pues no estaríamos disminuyendo esa exposición. Tres, uno de los mecanismos que se implementaron para buscar disminuir el robo de las mercancías es que el operador no conocía al 100% todo lo que estaba llevando en su camión, no conocía el valor de la carga, en ocasiones ni el detalle de la carga. Con este documento el operador tendrá el acceso a esta información, incrementando la probabilidad de ser contactado por el crimen organizado. Y número cuatro, de igual manera, al tener las autoridades el acceso al documento con la información, desafortunadamente en este país, el tener acceso a información se incrementan las probabilidades de corrupción y posibilidades de posteriores robos al tener ya la información en manos de las autoridades. En definitiva, estos últimos 4 puntos pueden impactar en el incremento de la siniestralidad a niveles de póliza individual. Hasta el sector asegurador nacional en el ramo de transporte de carga, lo que puede impactar en el incremento de las tasas de seguro. Sin embargo, no todo es negativo, pues también puede impactar en el incremento de primas en los esquemas de pólizas a declaración mensual, pues las sumas aseguradas de los embarques declarados deberán coincidir, como bien señalaba el licenciado Francisco Morales, deberán coincidir con el valor real de las mercancías declaradas en la factura y el complemento de carta aporte, lo que llevaría a una mayor captación de primas.
Hasta aquí, Esaú, espero que mi intervención sea de provecho para todas las personas que están conectadas. Si tienen alguna duda o comentario, con todo gusto, una sesión de preguntas y respuestas, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, licenciado Ulises, por su intervención. Sí, como bien comenta, pues la finalidad es poder controlar el comercio informal, el tema del contrabando, pero también pues vemos que supone un mayor riesgo al que la mercancía se encuentre mayor tiempo en tránsito, lo cual eso en temas de suscripción pues sí genera un impacto muy fuerte. Adicional a ello, pues vemos que también esto puede generar el tema que bien comentaba de pernoctas, y que ahora en México pues vemos que es un factor en el tercer lugar de tipos de robo, el hecho de que las mercancías son robadas en paradas, en pernoctas, o que estamos viendo más constantemente el robo de mercancías dentro de instalaciones, ya sea de transporte, o en patios, o en paraderos, y esto pues puede derivar en que, de acuerdo a las inspecciones o a la vigilancia, pues efectivamente tengamos un incremento a la visibilidad del riesgo, y eso por consecuente puede incrementar la siniestralidad y por consecuente tenga un impacto en temas de medidas de seguridad, lo cual supone también una inversión en tema del dueño de la carga que tiene que implementar, como adicional en el incremento de sus primas, de sus instrumentos financieros que sirven para poder trasladar este tipo de riesgo de transporte. Pero bueno, esperemos que todo salga bien. Y pues bueno, continuemos con la intervención por parte de Amacarga, de la licenciada Laura Villegas en su representación. Y pues bueno, como especialista en comercio exterior, así como representante del gremio más importante de operadores logísticos en México, ¿cuál cree que es el impacto en el sector logístico y cómo podría afectar a los operadores logísticos el complemento de la carta? Le cedemos la palabra a la licenciada y maestra Laura Villegas. Muchas gracias. Licenciada Laura, ¿sí nos escucha? Sí, perdón, no había abierto. No te preocupes, no, gracias. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Les estaba comentando que vamos a primero empezar en dónde está parado el operador logístico. El operador logístico o el intermediario, el día de hoy, gracias al complemento de carta aporte, tiene obligación, sí y solo sí, de emitir complemento de carta aporte si tiene unidades propias. Y ahorita con el tema de unidades propias, en uno de los temas que voy a platicar un poquito más adelante, me voy a detener. Y no está obligado al complemento de la carta aporte si no tiene unidades, es decir, si no hace materialmente el traslado de las mercancías. Dicho esto, entonces voy a platicar del primer impacto que podemos identificar por parte de nuestra asociación de Amacarga, y es que hay un impacto muy grande en el tema administrativo y de capacitación, que básicamente se resume en lo que ya los demás ponentes platicaron, pero a mí me gusta hablar de este tema porque hoy, complemento de carta aporte, no nada más se los vamos a mandar a los de contabilidad o a los de administración. El día de hoy tiene que tener conocimiento de este tema el operativo. ¿Por qué? Porque el operativo se convierte en el que va a pedir el servicio al transportista. Acuérdense que estamos hablando de un operador logístico, es decir, del intermediario. Entonces, en la tarea del que hace la operación día a día, tiene que estar consciente que la información que se va a declarar en complemento de carta aporte es la información correcta para ese embarque, para ese traslado. Entonces, la capacitación es un tema que obviamente cuesta, ¿no? Es uno de los impactos, es un impacto económico la capacitación, que claro le va a servir a todos, pero pues al final pega en los bolsillos. Entonces tiene que conocer que esta información sea correcta y a su vez tiene que conocerla para podérsela pedir al cliente. ¿Por qué es esto? Y aquí me voy al siguiente impacto. El siguiente impacto es el de la corresponsabilidad. El de la corresponsabilidad porque en la regla 2771, en su quinto párrafo para ser exactos, establece que el emisor del complemento de carta aporte, del CFDI con complemento de carta aporte, va a ser responsable, pero también lo va a hacer el que solicite el servicio, es decir, el receptor del CFDI. En este sentido, el operador logístico se convierte en esta persona que también tiene responsabilidad frente al SAT
de la información que se está declarando en complemento de carta aporte. Esto es bien importante dejarlo claro, porque muchos operadores logísticos hoy están lavándose las manos y diciendo, pues yo no, yo nada más soy el intermediario y no hago nada más. No, el operador logístico de verdad tiene que hacer una gestión importante para lograr una eficacia entre el momento en el que le pide la información al cliente y en el momento en el que llega y se emite un complemento de carta aporte en un CFDI de ingreso. O en su caso, cuando tiene los medios propios, en el CFDI de tipo traslado. Entonces, la corresponsabilidad lleva a que si tú no estás haciendo bien tu chamba como operador logístico, puedes meter en problemas, por supuesto, a tu cliente, porque su mercancía no va a viajar de manera legal en territorio nacional, pero también te estás metiendo en problemas tú, porque no va a ser deducible para ti ese CFDI que recibas por parte del transportista material. Ahora, eso me lleva entonces a la parte de la responsabilidad que tiene el operador logístico en la emisión del complemento de carta aporte. La regla 2772 establece que siempre y cuando un intermediario o un agente de carga tenga mandato y dé servicios de logística para el traslado de las mercancías con unidades propias, tiene que emitir complemento de carta aporte. Unidades propias. Ojo, esto es lo que dice el texto de la regla. Pero si ustedes se van al análisis del instructivo, el instructivo te va a decir, hay una figura que se llama, un nodo que se llama figura transporte. Este nodo se divide en dos, el del arrendatario y el de propietario. ¿Cómo se llena el de arrendatario? Bueno, yo soy un operador logístico o incluso un transportista material o permisionario que voy a hacer el traslado de las mercancías, pero rento la unidad. Estoy obligado a la emisión del complemento de carta aporte. En nuestro caso, como operador logístico, siempre que cumpla con lo que acabo de decir, mandato y realice el traslado de mercancías, tengo que emitir el complemento de carta aporte en un CFDI de tipo traslado. Y entonces ustedes me van a decir, y es una de las preguntas más frecuentes que se nos hace por parte de los operadores logísticos, oye, pero yo no tengo el arrendamiento de esa unidad, mi compadre me la prestó, ¿no? Entonces la tengo en comodato, o la tengo en usufructo, o la tengo en cualquier otra figura jurídica en donde tengo la posesión de esa unidad. Tienes que emitir complemento de carta aporte en un CFDI de tipo traslado. Claro, esto es un tema debatible porque una cosa es lo que dice el instructivo, que es de menor jerarquía jurídicamente hablando, a lo que dice la regla. La regla dice cuando tengas unidades propias, propiedad, ¿sale? No nada más la posesión. Entonces, esto es un impacto muy grande que tienen los operadores logísticos porque se encuentran en la disyuntiva de cumplo o no cumplo, porque la regla dice una cosa, pero el instructivo dice otra. Y entonces esto me lleva al tercer y último impacto de los que les quiero platicar el día de hoy, y es el impacto fiscal. El impacto fiscal está muy fuerte para los operadores logísticos porque la regla 2772 establece, como ya les comenté, que tiene que prestar servicios de logística. Pero si yo utilizo medios de transporte, pues en realidad estaría haciendo flete o transporte materialmente hablando, no logística. Entonces hay un tema conceptual que no se está comprendiendo por parte de la autoridad que está poniendo en duda al operador logístico de cómo es que debe de facturar, si debe de facturar logística o si debe de facturar flete. Entonces esto me lleva a los operadores logísticos que se obligan, y ojo aquí porque esto es lo que hace la gran diferencia en el tema fiscal, es, si tú nada más estás coordinando, entonces pues por supuesto que vas a facturar logística, pero si tú te obligas como si fueras un transportista material, porque eso te lo permite la ley, incluso los tratados internacionales de los cuales México es parte, puedes y estás haciendo transporte, aunque materialmente no lo estés llevando. ¿Por qué? Porque eres un porteador jurídico, ¿sale? Entonces vamos a distinguir entre el porteador material y el porteador jurídico. El porteador jurídico sería el operador logístico que no tiene medios de transporte. A no tener medios de transporte y obligarse como transportista, pues no está obligado al complemento de carta aporte, pero entonces no tiene idea de cómo debe facturar,
Si uno se va a las preguntas frecuentes y se va al instructivo de llenado, a cualquiera de los instructivos de llenado, se establece que para este caso tienen que facturar logística. Aquí es un tema porque entran las tasas del IVA y no vamos a meternos en tantos temas porque tenemos nada más un ratito para platicar, pero con mucho gusto en las preguntas podemos contestar estas inquietudes. Pero entonces entran temas de IVA, entran temas de cómo vamos a tasar o cómo vamos a gravar los servicios que efectivamente estamos llevando. Porque tenemos que recordar que el servicio facturado tiene que ir de la mano con el servicio efectivamente prestado. Y eso es algo que por temas conceptuales y por falta de conocimiento de la operación, el SAT está dejando de observar y los operadores logísticos hoy están pues con muchas dudas de cómo deben de hacerlo. En resumen, pues entonces tenemos los impactos administrativos y de capacitación, el impacto de la corresponsabilidad y el impacto en temas fiscales. Sería todo por mi parte, Saúl. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Laura Villegas. Como bien comenta, pues bueno, tenemos diferentes situaciones, sobre todo en temas conceptuales, en temas deducibles, en temas fiscales, y los impactos que, como bien comenta, sobre las reglas de qué figura puede ser, si es un dueño de unidades, o si es un intermediario o coordinador, pues el tipo de uso conceptual que se va a manejar. Digo, es algo muy importante. Digo, ya tenemos varias preguntas en el chat, vamos a tratar de contestar las más posibles. Y pues bueno, como última intervención, tenemos la participación del licenciado Eduardo González. Como experto en tecnologías de la información, ¿qué recomendaciones puedes darle a las empresas que emplean operaciones de comercio exterior en cuanto a sus sistemas administrativos, de acuerdo con los cambios del complemento de la Carta Porte? Te hacemos la palabra, licenciado Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Esaú. Bueno, nada más, ya se ve en pantalla, ¿verdad? La presentación. Sí, ¿verdad? Sí, ya se ve. Perfecto, Esaú. Muchas gracias. Pues bueno, antes que nada, Esaú, gracias por invitarme en este panel. Gracias a todos los compañeros panelistas que estuvieron. La verdad es que cada uno en su punto dio información hasta que aquí tengo todo muy bien anotado. A nosotros, bueno, a mí me toca platicar un poquito de la parte de la ejecución, a final de cuentas, operativa, ¿no? Que es estos sistemas que varios compañeros han estado platicando o mencionando en algunos de sus intervenciones. Y bueno, comentarles que, bueno, a todos nosotros en la parte tecnológica sí que nos han hecho trabajar desde el año pasado, empezando con la facturación 4.0, que ya va a entrar también en vigor, este complemento nuevo que ya desde a partir del 1 de enero tiene que entrar, recibos electrónicos de pago 2.0, etcétera. Me toca platicarles o recomendarles sobre el uso o las características que debería de tener un sistema. Entonces me puse a pensar, pues hay demasiadas variables que analizar, pero yo tengo algunos puntos que quisiera tocar para recomendarles. Pero bueno, algo que ya han comentado muchos de mis compañeros aquí en el panel, tenemos 6 tipos de complementos CFDIs que existen de forma digital. Estos son los sistemas informáticos, son los 6 tipos que se crean, a fin de cuentas, estos XMLs, y los enviamos al SAT para crear este sello digital y pueden ser válidos, ¿no? Y donde interviene la Carta Porte o el complemento son en estos dos, en el CFDI de tipo ingreso, que es un documento fiscal digital que se emite por la prestación de servicios de autotransporte, tiene como objetivo manifestar la obtención del ingreso, al cual se le incorpora el complemento Carta Porte. Y el CFDI de tipo traslado, que es un documento fiscal digital que se emite para amparar el traslado de mercancías en territorio nacional, el cual se le incorpora el complemento Carta Porte. Me encantó cómo inició mi compañero Clemente, dando a entender que la realidad no hay que tener miedo a este complemento. Sí tiene mucha razón el maestro Arturo, que hay que capacitar a la gente operativa y sobre todo a estas personas que manejan un transporte y que probablemente tengan dificultades con la tecnología, saber que los sistemas están para eso, para ayudar a las personas, para que se les haga más fácil este registro y este proceso operativo que va, si bien a realizar varios beneficios, también trae consecuencias. ¿Qué es y para qué sirve? Como su nombre lo indica, es un complemento que se adiciona al CFDI ya existente.
para acreditar el transporte y la legal estancia y o tenencia de los bienes y o mercancías en territorio nacional, ya sea por vía terrestre, aérea, marítima o fluvial, además de incluir el traslado de hidrocarburos y petrolíferos, y se va a representar tanto el formato XML, que es este documento que a lo mejor muchos no podemos entenderlo si lo hemos abierto, pero lo más importante para ustedes, los transportistas o las personas que van a tener, que lo van a tener que tener impreso, es el formato digital. Y una de mis recomendaciones ahorita es mencionarles algunos de los campos obligatorios, y con mucho gusto puedo compartirles esta presentación donde vienen todos los campos en cada una de las vías que se requieren. Y bueno, ¿para qué sirve? 3 cosas específicas. Identificar a detalle las mercancías para tener la certeza de qué se transporta y las rutas que sigue, que aquí es muy importante el tema de la seguridad, comentaba tanto el maestro Arturo como Ulises, es súper importante tener seguridad dentro de los sistemas, y otra de mis recomendaciones son algunos certificados que debería de tener tu proveedor de sistemas. Conocer el origen y destino de las mercancías para los casos de verificación aleatorios que permitan anticiparse los riesgos o amenazas en el traslado, y fortalecer el comercio formal, que ya lo han comentado varios de mis compañeros panelistas. Al final de cuentas, este es el complemento que les mencionaba. Aquí estamos viendo rápidamente un XML, y lo que está de forma puntiaguda es lo que nosotros, los programadores, los desarrolladores, le metimos ahí código a los sistemas para que pueda hacer este arreglo, al final de cuentas, y poderlo enviar al SAT. Si alguien no había visto esta información, pues bueno, este es un XML, es la forma en cómo se visualiza, y el SAT lo interpreta por cada una de las variables que vienen mencionadas. Una de las recomendaciones que yo puedo darles es que cuando contraten un sistema ERP o un sistema administrativo o un sistema de facturación que tenga como un eslogan que emite la carta aporte, es bueno que tenga estos campos obligatorios, que son 34 campos específicos para los de autotransporte. No los voy a mencionar, les digo, les podemos mandar la presentación sin ningún problema, pero como importante es de la ubicación origen y la ubicación destino, y todas las características que puede tener. 46 campos para el transporte marítimo, iniciando desde la versión, código postal, tipo de ubicación. 34 campos para el transporte aéreo, que todos estos deben de estar ingresados y visualizados en un esquema de impresión en PDF, y 65 para el transporte ferroviario. Esta es la primera recomendación. A lo mejor es un poquito, es mucha información, pero se lo pueden llevar con la diapositiva. Y bueno, en la información que debe de venir en la parte impresa, todos sabemos que tenemos el XML y la parte impresa de los sistemas, ¿no?, que te emite este PDF. Los datos de la factura normal que todos conocemos, que ahora con la facturación 4.0 va a haber algunos campos ya obligatorios, como la información sobre todo del receptor, y estos campos de la carta aporte. Estos son los que deben de estar obligatorios para mostrarlos en tu PDF que le des al operativo o al transportista que vaya camino a su destino. Son algunos, debe tener algún tipo de formato. El formato, hay de vaciados. Cada sistema administrativo crea su formato, y bueno, pero al final de cuentas lo más importante es que vengan visualizados estos campos en tu CFDI impreso. La segunda recomendación, aparte de los campos que debe tener una carta aporte en el sistema, es el tema de la seguridad, muy importante. Como ya todas las empresas que trasladen mercancía van a estar poniendo obligatoriamente cierta información que puede ser delicada, yo les recomiendo grabarse alguno de estos tipos de certificados de seguridad que las empresas de tecnología debemos de tener, que ofrecemos sistemas ERP para poder ofrecer nuestros servicios y tengan la seguridad, cuando menos, que están protegidos mediante un certificado mundial de seguridad. Y otra recomendación es, si bien todos vamos a estar registrando más información, vamos a estar metiendo a nuestros sistemas, pues es la parte directiva, ¿no? Vamos a tener más información que desmenuzar y más indicadores para obtener. Entonces, eso es una ventaja muy clara que podemos tener con las herramientas digitales, que es el objetivo principal, poder tener información en el momento para poder tomar decisiones. Esaú, estas son algunas de las recomendaciones. Podría meterme un poquito más a fondo, pero bueno, espero que les pueda ayudar estas recomendaciones. Muchísimas gracias, licenciado Eduardo. Y como bien comenta, pues bueno, el uso del CFDI y la transmisión por medio de XML, como también automatizar los sistemas, pues ayuda a que pues, la empresa sea mucho más rápida, los procedimientos sean mucho más sencillos y las personas pues, puedan ser más eficientes, ¿no? Y mismo caso,
vemos el tema de la preocupación del tema de cyber, que pues, sigue siendo pues, una situación que ahora pues, existe mucho el tema de secuestro de la información, robo de información, y que pues, te piden a cambio un rescate de ella. Pues bueno, para eso existen otro tipo de instrumentos que, bueno, en algunos otros paneles podemos estar abordando. Muchas gracias, licenciado Dardo. Pues bueno, llegando a la parte cumbre de nuestro webinar, nuestro panel de discusión, vemos que tenemos alrededor más de 10 preguntas. Vamos a tratar de contestar por el tiempo que nos queda en este espacio. Si nos pueden apoyar compartiendo los mails de las preguntas que no alcancemos a contestar en el presente webinar, con mucho gusto les estaremos haciendo llegar sus respuestas vía correo electrónico. La primera pregunta que tenemos por aquí, nos preguntan a nuestros panelistas, dice, ¿cuál es la definición y fundamento del concepto intermediario logístico? Me encuentro en la situación que soy una empresa de transporte terrestre de carga general. Sin embargo, tengo la contratación del cliente por un traslado urgente, por lo que me obliga a contratar a servicio de carga aérea. Preguntan, ¿por contratar o conectar un servicio dentro del mío, me convierto en intermediario? No sé, uno de nuestros panelistas quisiera dar respuesta, por favor. Hola, mira, yo tengo este dato que básicamente está en las 44 famosas preguntas. Es la número 11 y dice que es una empresa de logística. Pues es la empresa que se encarga de gestionar labores de transporte, distribución y bienes y mercancías que producen otras empresas y personas. Entonces, entraría en este supuesto. Tú hablabas de cuál era el fundamento. El fundamento son los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, la regla 2.7.1 y la punto 2, la punto 3, la punto 12 y el reglamento de la miscelánea fiscal para el 22. Ahí es donde dice qué es una empresa de logística y, bueno, por aquí también podemos dejar la liga de este documento, que son 44 preguntas, porque hace exactamente también una mención respecto a cuando, en la pregunta número 42, que hace mención de cuando eres un intermediario logístico y interviene un vuelo. Entonces, sería interesante, hay que revisar los mismos fundamentos, el 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, pero en sus reglas 2.7.1.8, y bueno, básicamente en las reglas generales de comercio exterior vigente. Y si quieren les comparto esta liga, vienen 44 preguntas, sus respuestas y sus fundamentos, y yo creo que muchas de las respuestas las van a encontrar aquí. Muchísimas gracias, señor Clemente, por su intervención. Pasamos a nuestra siguiente pregunta, la cual dicta: soy empresa de logística internacional, no cuento con unidades propias, me encuentro en proceso de importación, se documenta un bien automotor, camioneta o tráiler de España, lo recibo en la aduana de Veracruz, yo empresa de logística documento su importación, inspección y documentación, la unidad automotor, camioneta o tráiler, nada más cargo el combustible y la traslado sin usar madrina. La muevo de aduana de Veracruz a otro municipio a más de 3 kilómetros. ¿Cómo debo proceder? ¿Debo o no cumplir con carta aporte cuando es un bien automotor? Si uno de los panelistas puede dar respuesta a la presente pregunta. Claro que sí, Esaú. Mira, fíjate que aquí lo interesante es que dice que él nada más gestionó. Él no hizo con unidades propias el servicio, ¿no?, de la unidad automotor. Entonces, en realidad, tú no estás obligado a la emisión del complemento de carta aporte porque no estás utilizando medios propios para realizarlo. Entonces, si tú subcontrataste a alguien que materialmente está realizando el movimiento de ese automóvil o de esa camioneta, como dices, esa persona es la obligada a emitir el complemento de carta aporte, siempre que pase por jurisdicción federal, que ahí creo que por ahí sí nos dijiste por dónde pasaba. Entonces, si pasa por jurisdicción federal, tendrá que emitir su complemento de carta aporte en su CFDI de ingreso. Muchísimas gracias, maestra Laura Villegas, por su intervención.
Bueno, nos quedan 10 minutos, procedemos con la siguiente pregunta, la cual nos consultan lo siguiente. Soy empresa de transporte terrestre de carga general, pero tengo contrato civil de arrendamiento de unidades. Estas rentas me las llevo a gastos. ¿Cómo debo cumplir con la carta aporte? Y en caso de tener contrato de arrendamiento financiero y o puro, que reconozco en activos, sin tener en mi nómina al chofer, es un contratado externo, ¿cómo procedo? ¿O se considera que los choferes son míos? Si me permites, precisamente Adelante. parte de lo que trata de hacer este complemento carta aporte es evitar el outsourcing. Entonces, además, hasta para temas de riesgos, ahorita que estamos aquí platicando con tanta gente que sabe de este tema, saben perfectamente que cuando una empresa tiene el permiso de servicio público federal que le otorga la Secretaría ahora de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, los operadores tienen que estar dados de alta como empleados, es decir, su hoja rosa del IMSS tiene que ser del patrón que viene siendo la empresa que tiene el permiso de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por lo cual esta empresa va a tener que dejar de usar ese outsourcing y va a tener que ahora emplear a estos operadores como empleados directos, como patrón empleado, precisamente porque eso te lo está obligando y es un dato obligatorio del complemento carta aporte. Y en el tema de si tienes unidades rentadas, leasings o son permisionarios, ahí no hay ningún problema. Acuérdense que las placas están otorgadas a la razón social, que es la que está facturando. Esta razón social tiene que tener un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las unidades, no importa que no sean propias, pueden ser de un permisionario o pueden ser de un tercero, como un leasing, o técnicamente tan fácil como esto, cuando tú todavía no acabas de pagar la unidad, el camión, pues tú no tienes la factura, tienes la carta factura. Si todavía la debes, no es tuya, es de quien te hizo el crédito, ya sea la armadora, un banco, una financiera, y eso pues tampoco limita que uses ese tipo de unidades, ¿no? Entonces, tienes que emitir el complemento carta aporte, no importa que las unidades no sean tuyas, pero sí el personal, el operador tiene que trabajar y estar dado de alta ante el IMSS en la razón social que viene dentro del complemento carta aporte. Muchas gracias, licenciado Clemente. Por aquí tenemos otra pregunta que va en función de nuestras áreas de siniestros y aseguradora, como también nuestros especialistas en transporte. Dice, somos una empresa de logística, tenemos unidades en renta con una línea de transporte con placas federales. El operador de la línea de transporte se guarda en el patio de la línea de transporte y también con combustible y mantenimiento puesto por la línea de transporte. Y nosotros emitimos el complemento de la carta aporte al cliente. ¿Se debe hacer CFDI de traslado o CFDI de ingreso? Adicional, ¿se pedirá el complemento de la carta aporte en caso de haber un siniestro? Perdón, voy a responder otra vez. Sí, adelante, Clemente. Con todas esas características, tú estás contratando a un transportista y el transportista es quien tiene que hacer los CFDIs. Si estás rentándolo, se pone en su patio, ellos compran el combustible, el operador es de ellos, tú estás contratando una empresa de transporte para hacer esto y por lo tanto tendrían que hacer ellos el CFDI. Y sobre el tema de si el complemento carta aporte va a ser necesario para el pago de siniestros, pues teniendo una experiencia de tantos años como transportista y habiendo dado tantos golpes en las carreteras, pues no vería por qué no lo hagan, si no es un requisito más que van a pedir las aseguradoras para poder hacer el pago de siniestros. Seguramente no lo está pidiendo la autoridad, seguramente lo está pidiendo o lo va a pedir la aseguradora para poder hacer el pago de siniestros. ¿Alguno más de los panelistas quisiera intervenir en esta pregunta? Claro, con gusto. En esta Gracias, parte de Francisco. siniestros, muy específicamente en el tema de siniestros, sí se va a solicitar, como comentaba, es muy importante
para la compañía de seguros y a nosotros como ajustadores en ese tema, poder contar con este CFDI. ¿Por qué? Porque al final lo que hemos comentado y hemos estado comentando todos aquí presentes en el panel, el CFDI es el documento que te permite identificar que desde un origen A un punto B hubo un trayecto y ese CFDI lo estamos solicitando para validar precisamente que la mercancía fue transportada al amparo de una cobertura de una póliza de seguros. Entonces, la respuesta es sí, sí se solicita al momento de un siniestro contundentemente. Muchísimas gracias, Francisco. No sé si Ulises también iba a intervenir, porque por ahí vi que abrió cámara. Sí, desde luego. Yo nomás quisiera hacer una connotación Adelante. respecto a esta persona, comentaban acerca de que se resguarda en patios la mercancía. Es importante considerar que en algunas compañías de seguros, no en todas, el viaje inicia hasta que el camión cargado con la mercancía abandona o deja el lugar de donde está cargada la mercancía, y hasta que no la deja es cuando inicia su recorrido. Tendría él nada más que revisar sus condiciones particulares y generales de póliza con la compañía en la que tenga contratado, a partir de dónde inicia la cobertura. Sería todo. Muchísimas gracias, Ulises. Y bueno, por último, la última pregunta que vamos por aquí a abordar, y las demás van a ser contestadas vía email. Si nos pueden compartir por aquí sus mails, por favor. Le preguntan directamente por aquí a Clemente, ¿podrías repetir las 5 dependencias, por favor, de tu intervención que van a poder detener a una autoridad? Perdón, con las cuales la autoridad competente para detener al transportista. Sí, claro, son 5, pero 2 realmente dudo que vayan a tener una participación. La que más participación va a tener, por obvias razones, es la Guardia Nacional, quienes tienen la facultad de hacer las revisiones. Recordarles a todos que la carta aporte, antes de que exista con su complemento, ya era un documento obligatorio para el traslado de las mercancías. Y muchos de los datos que vienen en la carta aporte son precisamente los que también se tienen que llenar en el complemento carta aporte. Por ahí decían que si los operadores sabían o no sabían, el operador sabe perfectamente qué lleva, cuánto vale, cuál es el origen, cuál es el destino, tiene el valor declarado, tiene las unidades de especificación del producto. La carta aporte tiene que tener el nombre del operador, es obligatorio, y esto también te lo piden para poder pagar el seguro. Entonces, la Guardia Nacional será quien más tenga ejercicio en esto. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, o la Secretaría de Comunicaciones de Hacienda y Crédito Público, tienen dentro de su dependencia un enforcement, ¿no?, que se llama la Policía Fiscal, y que muchos de ustedes conocen porque están metidos en operaciones de comercio exterior. La Policía Fiscal también va a poder hacer retenes, volantas, revisiones, en este sentido. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la División de Revisión General de Autotransporte Federal, la DGAT, va a tener también facultades para poder hacer estas revisiones. Entonces llevo la Guardia Nacional, el SAT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y 2 que les comentaba yo anteriormente, que pues por atribuciones sanitarias existen, ¿no? La Comisión de Riesgo Federal de Riesgos a la Salud, la COFEPRIS, que ustedes ya conocen bien ahora con este tema de la pandemia, que se habló mucho de la COFEPRIS, y la segunda es la Secretaría de Salud, que técnicamente la COFEPRIS y la Secretaría de Salud son partes dependientes de lo que es el sector salud. Entonces son esas 5, repito: Guardia Nacional, SAT, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, COFEPRIS y Salud. Son los 5 hasta el momento elementos que pueden tener facultades para la revisión de este complemento carta aporte. Supongo que a través del código QR que van a tener que tener la documentación impresa, o en su caso la digital que traiga el operador, van a tener alguna aplicación para poder leer ese código QR y poder accesar a la información del banco de datos que tuvimos ya cargado en el SAT, y corroborar que la información que ellos ven y constatan y dan fe sea la misma que se llenó en el complemento carta aporte. No veo que de otra manera pudieran hacer este tipo de revisión o auditoría con respecto al complemento carta aporte en las carreteras.
Muchísimas gracias, Clemente, por la respuesta. Con esta pregunta damos por terminado nuestro webinar. Agradecemos a todos los asistentes, como a los panelistas, a todo el staff, a SafeLink Academy, a todas las asociaciones que hicieron posible este webinar. Y les recuerdo, las preguntas que no fueron resueltas en la presente sección, si nos pueden apoyar con sus correos electrónicos, con mucho gusto les estaremos escribiendo por aquí la respuesta a través de nuestros panelistas. Les agradecemos y por eso hemos concluido. Muchísimas gracias. Adicionalmente, invitarlos, próximamente tendremos un evento presencial que va a tratar de riesgos en la cadena de suministro en conjunto de la Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos al SUM en la ciudad de Guadalajara. Esto previo al Congreso Internacional de la asociación, que va a ser el próximo 23 de marzo, el Congreso es en octubre. Por aquí les estaremos compartiendo adicionalmente información de ese evento a finales de la presente semana. Muchísimas gracias a todos y estamos para servirles. Gracias, Saúl. Hasta luego. Gracias a todos, excelente día. Por sus atenciones a todos, excelente tarde. Buenas tardes. Gracias a todos, buen día, saludos.